Sus viajes de consumo ostentoso provocaron un sentimiento de ira contra su decadente régimen. En el 618 después de Cristo, el pueblo se rebeló en una serie de sublevaciones campesinas a través de todo el país. Una vez más, el caos consumió a China y pronto alcanzó al palacio mismo. El emperador Yang Di fue asesinado por sus propios generales y la dinastía Sui tuvo un abrupto final. Pero con el imperio unido de nuevo, el escenario estaba preparado para la Edad de Oro de China. Y por primera vez, los ingenieros de China extenderían el alcance del imperio alrededor del mundo. Hace 6 siglos, una increíble armada de naves chinas cruzaba el mar de China antes de aventurarse hacia el oeste, a Ceilán, Arabia y África Oriental. Era una flota como ninguna otra que hubiera cruzado los mares. Juncos gigantes de 9 mástiles escoltados por decenas de naves de suministro, botes patrulla y transporte para los caballos de la caballería. La tripulación era en total de 27.000 marineros y soldados. Esta era la famosa armada de la poderosa dinastía Ming, una proclama para el mundo de que tras un siglo de dominación mongola, China había sido devuelta a sus legítimos gobernantes. Al timón iba un almirante improbable, un plebeyo de la remota provincia de Yunnan que se alzó para convertirse en una de las figuras más poderosas de la dinastía Ming. Se llamaba Xiang Ha. Xiang Ha tenía 11 años cuando su ciudad natal fue conquistada por los Ming. Fue arrancado de su familia, llevado a la corte como regalo para el hijo del emperador y castrado. Los eunucos aparecen a menudo en la historia china y la razón por la que conseguían poder era porque tenían un acceso mucho mayor al emperador y a las mujeres imperiales, porque no constituían una amenaza. Xiang Ha pronto ascendió en rango hasta llegar a ser teniente general del emperador mismo. Juntos trazaron un plan audaz para conquistar los mares. Xiang Ha fue elegido para dirigir una extraordinaria flota de naves. Fue un desafío de la ingeniería como ningún otro que una dinastía china hubiera intentado jamás. Era una persona que definitivamente quería dejar una huella personal en el mundo. Pidió 337 naves de alta mar. 188 naves de transporte de fondo plano adicionales se reconvirtieron para navegar por el océano. Solo para reunir los materiales de construcción, conseguir los artesanos, los diseñadores y todo el resto, y luego construir una flota de 300 naves es extraordinario. La flota británica en el tiempo de Napoleón tenía un límite máximo de unas 100 naves completas en tiempos de guerra. Un ejército de 30.000 carpinteros, fabricantes de velas y obreros vivían en los astilleros trabajando día y noche en la magnífica flota de Xiang Ha. En el centro de este enorme astillero, 7 diques secos de 450 metros se separaron del río Yangtze por presas de 75 metros de altura. Una vez que las naves estuvieron terminadas, las presas se abrieron inundando los diques secos. La nave insignia de la flota era una nave espectacular de 9 mástiles que medía 134 metros de eslora, casi una vez y media la longitud de un campo de fútbol, convirtiéndola en la nave de madera más grande construida nunca. Diseñada para la estabilidad, tenía un fondo plano lleno de pesado lastre de piedras y un innovador gobernalle exterior que podía levantarse para reducir la altura sobre la línea del mar en aguas superficiales. Compartimentos estancos impermeables inspirados en la forma divisoria de las cañas de bambú guardaban agua potable y provisiones y mantenían la nave a flote si el casco se rompía. La segunda cubierta tenía alojamientos para la tripulación. La cocina, el comedor de oficiales y la sala de operaciones estaban en la tercera, mientras que la cuarta cubierta se utilizaba como plataforma para la lucha. Completamente aparejada, la nave insignia tenía 9 asombrosos mástiles y 12 velas cuadradas de seda roja ondeando hacia el cielo. Otras naves estaban armadas con 24 cañones de bronce capaces de disparar a más de 270 metros.
Sus popas y proas tenían reforzados perfiles altos para golpear a naves más pequeñas. Algunas naves transportaban caballos o transportaban tropas. Otras eran tanques de agua fresca cargadas de provisiones para más de 28.000 hombres. Estamos hablando de una flota muy grande. Tenía tantos marineros y soldados como la Armada Española en 1588. Tenía 2 veces su número de barcos. En 1405, el comandante eunuco Xian Ha zarpó rumbo al mundo. Xian Ha no era un explorador. Lo que Xian Ha estaba haciendo era lo que llamaríamos en la terminología moderna proyección de poder. Durante sus 28 años de carrera naval, el almirante Xian Ha visitó 37 países, viajó alrededor de la punta de África hasta el Océano Atlántico y dirigió una sola flota cuyo número superaba las flotas de toda Europa juntas. Los viajes de Xian Ha establecieron a China como una superpotencia en los océanos del mundo. Pero en 1433, la era de la exploración china llegó a un abrupto final. Xian Ha murió de pronto durante una parada en India, y la flota fue llamada de vuelta a China. Un nuevo emperador estaba en el trono. Con una orden asombrosa, cambiaría el curso de la historia de China. A pesar del total dominio de China como potencia naval, la magnífica flota de Xian Ha fue convertida en cenizas. Este sería uno de los grandes puntos críticos en la historia de China. China estaba lista para hacerse con el control de los mares y colonizar el mundo años antes que los portugueses, españoles, holandeses y británicos. Bajo el nuevo emperador, todas las naves de alta mar fueron destruidas. Incluso los informes de las expediciones de Xian Ha fueron quemados. La era de la exploración de China había terminado. La puerta abierta se cerró de un portazo. Las naves habían desaparecido y la promesa de poder y conquista internacional había muerto. La razón para esa decisión del emperador sigue siendo un misterio hasta la fecha. 1449. 16 años después de que el imperio se volviera hacia adentro otra vez, el enemigo de siglos de China regresó. Las fuerzas mongolas lanzaron un ataque masivo. Como grandes dinastías antes que ellos, los Ming volvieron a la muralla para protegerse. El resultado sería la hazaña más monumental de todo el imperio chino. Una compleja reestructuración de la Gran Muralla que la convirtió en la estructura colosal que conocemos hoy. Los muros anteriores se habían hecho sobre todo de tierra apisonada. Los muros Ming se construyeron con ladrillo y piedra. Eran mucho más sólidos y esos son los que aún podemos ver en parte en la actualidad. Un mortero tosco de arroz pegajoso y lima quemada creaba un sello entre los ladrillos que rivalizaba en fuerza con el cemento moderno. La construcción de fortificaciones militares en la Gran Muralla llegó a su apogeo bajo los Ming. Se añadieron muros dobles en las zonas militares junto con baluartes, salvoconductos y otros refuerzos. Torres de vigilancia de varias formas y tamaños servían como refugios o sencillamente como puestos de señales a lo largo de la muralla. Las torres de refugio se construyeron lo bastante grandes para almacenar comida y armas y servir como alojamiento para los soldados. Una escalera desde el interior llevaba a lo alto de la torre, con pequeños orificios a cada lado de la muralla para vigilancia. Las defensas generales fueron mejoradas con una variedad de características, incluida la artillería. Los chinos tenían una clara superioridad sobre los mongoles en armas de pólvora. Y mientras la dinastía Ming pudo mantener un ejército lo bastante cohesionado a lo largo de la Gran Muralla, fueron capaces de resistir ataques mongoles individuales. A finales de la dinastía Ming, más de 9.000 kilómetros de muralla, incluidas sus muchas vueltas y digresiones, se extendían a lo largo del norte de China. Durante un siglo y medio, la muralla se mantuvo firme. Pero en 1600, la dinastía tras ella se derrumbaba. Y una tribu extranjera conocida como los Manchú estaba reuniendo fuerzas en la frontera norte de China. El 26 de mayo de 1644, Beijing por fin cayó ante las fuerzas manchúes.
Los chinos tardarían más de 250 años en derrocar a los invasores del norte. Pero cuando lo hicieron, emergió un nuevo reino chino como ninguno anterior: la China comunista. Nada simboliza más el poder duradero y la imaginación de los chinos que la Gran Muralla. De todas las civilizaciones que han alcanzado la gloriosa cima del imperio, solo una ha evitado el inevitable olvido que sigue. Los emperadores van y vienen, pero durante miles y miles de años, la dedicación, visión, resistencia y brillantez de este pueblo extraordinario han empujado a su civilización a triunfar una y otra vez, cuando otras sencillamente se han transformado o disuelto o desaparecido. En el amanecer de la civilización, los chinos estaban ahí y aún siguen aquí y todavía no han terminado. Soy Peter Weller para el canal de Historia.